Hermanos, en Primera de Corintios capítulo 15. Va a buscar, hermanos, el versículo, bendito sea el nombre del Señor, versículo 13. Versículo 13. ¿Lo tiene, hermano? Leemos en el nombre del poderoso Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor la palabra que dice así. Verso 13, ¿estamos juntos, hermano? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Volvemos a repetir. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Puede tomar su asiento, hermanos, y regalen una ofrenda de aplauso a ese que está sentado en el trono, hermanos. ¿Cuántos creen que Él está sentado en el trono? Les hago esa pregunta, hermano, porque le voy a decir algo. En lo que estábamos adorando al Señor en la alabanza, hermanos, y yo estaba hasta allá atrás, yo le dije al Señor, le quiero decir algo. Cómo me gustaría que aquí estuviera lleno de hermanos. Cómo yo le tengo una gran confianza a Dios para decir lo que siento y lo que pienso, hermano. Como yo quisiera, le dije yo, y tengo el deseo en mi corazón que esta iglesia estuviera llena de hermanos. Pero me basta y me sobra, le dije a Dios, que aunque esté sola la iglesia y hagamos unos poquitos, que esté llena y saturada de su presencia, le dije. Amén, hermanos. Que esté llena de su presencia. Aunque no haya multitud, hermanos, de hermanos aquí, y hayamos unos 5, 6, 7 hermanos, a lo mucho 10, pero que su presencia no falte, hermanos. Y cuando yo le terminé de decir eso al Señor, hermanos, le dije al Señor, y con mis ojos de fe lo puedo ver sentado en su trono con el Cordero, hermanos. Y cuando cerré mis ojos, pude ver grandes vestidos delante de mí y el Señor enfrente sentado en su trono. Es que no es la multitud, es la presencia del Señor. A su nombre. Y Ramahaya Sojalaba Sajalá. Y que Él está presente, hermanos, este día. Él se tuvo que haber puesto en disposición y le dijo a los ángeles: yo tengo que descender este día allá a la iglesia de los hermanitos, que no se sientan tristes, que estén solos y que sean unos poquitos. Yo me voy a mover en medio de ese candelero. Y ese candelero, cuando sintió que paseaba el Cordero a la par, habían como llamas de fuego. La presencia del Señor se siente, se siente, se siente, se siente, porque Él resucitó. Y Samaya Sojalá andará bajándole bebés. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y por eso, hermano, no, es imposible no darle la libertad al Espíritu, hermano. Si podemos venir quizá cabizbajo, podemos venir tristes, podemos venir, hermanos, si es posible hasta llorando, pero el Señor siempre, antes de que venga el primero a la iglesia, ya el Señor ya está aquí diciéndole: los estoy esperando, hijitos, los estoy esperando, hijitos. No sé si alguien le alaba esta tarde: los estoy esperando, hijitos. No los voy a dejar ir con las manos vacías. Si hay alguien que viene enfermo, se va a ir sano. Si hay alguien que viene
viene opresionado se va a ir libre. Bendito sea Jesús, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y le dije al Señor, me quedo con lo que acabo de ver. Me quedo con eso. Ya lo demás es añadidura. Si el Señor quiere traer más gente, hermanos, es añadidura. Pero lo que nunca quisiera perder yo es que lo que sentimos nosotros en la alabanza, en la palabra y en la oración aquí, que no se deje de sentir, hermano, porque eso es lo que hace que nosotros salgamos diferentes de la casa del Señor. Eso es lo que hace que nosotros vengamos el día siguiente a la casa del Señor, porque la presencia de Dios, hermano, atrae el corazón del hombre. Así que quería contarle eso antes de predicar. Él es bueno, ¿verdad, hermanos? Glorioso es. Gloria a Dios. Quiero meditar bajo el tema: ¿y si Cristo no hubiera resucitado, hermano? ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera sido levantado de entre los muertos? Ya leyó los versículos. Hermanos, el apóstol Pablo comienza a hablarle a los corintios. Y oiga esto, hermano, porque cuando yo estaba estudiando esto me llamó la atención. Pablo comienza a decir a los hermanos, aparte de todas las cosas que comenzó a decirle, les comenzó a enseñar acerca de los dones espirituales. Les comenzó a decir acerca de las profecías, acerca, hermanos, del hablar en lenguas angelicales. Les comenzó a decir muchas cosas. Y entre todas estas cosas le dice Pablo a los corintios: además, quiero aclararles algo, le dice Pablo. Hermanos, el evangelio que yo les he predicado, el cual también ustedes han recibido y en el cual ustedes están perseverando, asimismo, quiero decirles que si ustedes retienen ese mensaje que yo les he dado, quiero decirle, le dice Pablo a los corintios, que si la predicación que yo les he dado a ustedes la retienen, van a ser salvos. Le dice Pablo a los corintios: si ustedes retienen cada mensaje que yo les he enviado, le dice Pablo a los corintios, ustedes van a alcanzar salvación. Porque el evangelio que yo les he venido a enseñar es un evangelio que salva, no un evangelio que destruye ni condena. Es un evangelio de salvación y de vida eterna. Así que reténganlo, porque si no lo retienen, le dice Pablo, y si no creen al mensaje que yo les he dado, va a ser en vano. Amén, hermanos. Va a ser en vano. Porque primeramente le dice Pablo a los corintios: yo les he enseñado lo que asimismo también recibí. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es lo que recibí? Le dice Pablo a los corintios. Repito, le dice el apóstol, que yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que aparte de que murió por nuestros pecados, Él fue sepultado conforme a las Escrituras, y aparte de que fue muerto por nuestro pecado y sepultado, que también resucitó al tercer día, le dice Pablo, conforme a las Escrituras. Oiga esa palabra, hermanos. Les he predicado un mensaje conforme a las Escrituras. No ha sido algo que ha nacido de mi corazón, ha sido algo que recibí de parte de Dios. Y le dice Pablo a los corintios: aparte de todo esto, que fue muerto por nuestro pecado, que fue sepultado, eso lo pueden encontrar versículos antes de los bases. Antes de que fuera muerto por nuestros pecados y sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, se le apareció a Cefas y después se le apareció a los 12.
Y luego le dice Pablo, después apareció a más de 500 hermanos a la misma vez. Porque recuerden que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Y se les apareció a más de 500 hermanos a la misma vez, de los cuales muchos están vivos todavía, le dice Pablo a los corintios en ese tiempo. Ya otros ya están dormidos. En español, ya están muertos. A unos ya los mataron los que andan persiguiendo la ley de Dios. Hay algunos que ya murieron apedreados, les dice Pablo a los corintios. Y bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo Pablo, después de eso también se le ha aparecido a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y después se le apareció al último de todos, le dice Pablo. Al último, quiero que guarde esto, hermano. Al último de todos, como a un abortivo. Y luego de eso le dice Pablo, como a un abortivo, se me apareció a mí, le dice Pablo a los corintios. A mí, yo que soy el más pequeño de los apóstoles. Yo que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Le dice Pablo en pocas palabras a los corintios, ustedes han escuchado del hombre famoso, Pedro. Porque Pedro era famoso, hermanos. Era famoso porque todos decían, ahí va el que negó a Jesucristo 3 veces. Pero ahí va el que también recibió restauración 3 veces. Y todos testificaban de Pedro porque Pedro fue el primero que predicó el día del Pentecostés. Y Pedro ganó las primeras 3,000 almas. Y Pedro ganó las primeras 5,000 almas después. 8,000 cristianos ya de entrada, hermano. Después del día del Pentecostés, ya el nombre del apóstol Pedro ya era sonado, hermano, como un gran evangelista. Y Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes han escuchado de los otros nombres de los apóstoles. Pero aparte de ellos se me apareció también a mí, le dice Pablo. Y yo no soy igual que ellos, ni llego ni al nombre de Pedro, no llego ni al nombre de Esteban, el que murió apedrado, le dice Pablo. Yo no tengo ni merecido ser llamado apóstol. Y si me llaman apóstol, soy el más pequeño de todos. El más pequeñito de todos. Y le dice el apóstol Pablo, ¿saben por qué yo no soy digno de ser llamado apóstol? Porque yo perseguía la iglesia de Dios. Por eso Pablo decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo no soy digno porque antes a mí no me gustaba el evangelio. Amén, hermanos. Así decimos todos nosotros. Yo no soy digno, Señor, de estar en un culto dándole gloria. Yo no soy digno, Señor, de estarle dando alabanza. Yo no soy digno de estarle sirviendo en su obra. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que esto no nos gustaba a nosotros, hermano. No nos encantaba, no nos importaba, hermano, ni cruzaba en nuestras mentes. Pero ahora que nosotros estamos en este lugar, nosotros decimos, es cierto, Señor, no soy digno, pero usted sí es digno que yo le dé alabanza. Usted sí es digno que yo le sirva de todo corazón. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces viene Pablo y le dice, porque yo perseguía la iglesia de Dios, pero le dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y quién es, hermano? Aquel hombre que cuando una mujer satánica decía, escuchen al siervo de Dios y a su palabra, el apóstol Pedro se sentía tan incómodo que le decía, en el nombre de Jesús, fuera todo espíritu inmundo. Él es un hombre que tiene autoridad para reprender demonios,
¿Quién es Pablo? Pablo es un hombre que tiene autoridad de hacer milagros en el nombre de Jesús. Y sabe, hay otro dato curioso en Pablo, que en el libro de los Hechos hay un lugar que hasta lo vieron como Dios. ¿Sí o no, hermano? Lo vieron como a Dios. Él es un Dios, decían. Entonces Pablo dice, pero no soy ni un simple apóstol. No soy un apóstol, mejor dicho. No soy nadie. Pero si soy algo dentro del evangelio, lo soy gracias a la gracia del Señor. Si usted es algo dentro de la obra, es gracias a la gracia del Señor. Si usted es músico, es gracias a la gracia del Señor. Si usted es predicador, es gracias a la gracia del Señor. Si usted es pastor, es gracias a la gracia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el Señor. Y qué bonito, ¿verdad, hermano? Qué bonito. Viene el apóstol y le sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Oiga lo que dijo Pablo. He trabajado más que todos ellos. Y el apóstol sigue diciendo, hermanos, pero no yo. Oiga, hermano, le dice Pablo a los corintios, es cierto que no soy igual que ellos. Cada quien Dios lo utilizó a su manera. Y yo soy lo que soy gracias al Señor. Pero aparte de todo esto, yo he trabajado más que todos ellos, le dice Pablo. Pero no yo, sino la gracia del Señor. Esto lo meto, hermanos, como introducción, porque todo lo que hacemos nosotros no es que digamos nosotros, yo hice esto, yo hice lo otro, es que yo fui, es que yo aquí, es que yo allá. No, fue la gracia del Señor, hermanos. Fue la gracia del Señor. Entonces, cuando Pablo sigue disertando el mensaje hasta llegar al punto exacto, hermanos, les da eso de introducción a los corintios en el capítulo 15 y les dice, porque o sea yo o sean ellos, oiga, hermano, así predicamos y así habéis creído. Eso ya está en el versículo 11. Es cierto que yo he hecho más que ellos, pero así, ya sea yo o sean ellos, así les hemos predicado a ustedes, que Cristo se levantó de entre los muertos, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo se levantó de entre los muertos. Amén, hermanos. Yo y ellos les hemos enseñado eso, dice Pablo. Amén, hermanos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pablo ha visto este problema en los corintios, hermano. Pablo ha visto este problema, que hay algunos que andan diciendo que no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo es posible de que ustedes anden diciendo, se nos está enseñando que ese hombre del que ustedes nos hablan se ha levantado de entre los muertos? Si nadie tiene la potestad. Y me imagino que los apóstoles les decían, sí, nosotros caminamos a la par de él cuando él nos dijo, voy a ser capturado, entregado, matado, muerto, sepultado, pero al tercer día me les levanto. Amén, hermanos. Y eso era testimonio para que vieran que el evangelio es poder, hermanos. Que el evangelio es poder. Y le dice Pablo, ¿cómo es posible que muchos de ustedes no creen? Porque lo vuelvo otra vez al principio a ustedes, hermano. En el versículo 2 le dice Pablo lo que ya les dije al principio. Si ustedes retienen el sermón que yo les he dado, van a tener salvación, van a ser salvos. Pero si ustedes no creen el mensaje, todo va a ser en vano.
Si ustedes no creen que Cristo ha resucitado entre los muertos, todo va a ser en vano. Porque aquí no solo hay que creer que Él murió por nuestros pecados, hermanos. Aquí hay que creer que Él dejó tirada la tumba y se levantó al tercer día. Aquí hay que creer que Él está vivo. Aquí hay que creer que Él está vivo. Entonces le dice Pablo, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y llega al versículo 13 que hemos agarrado de base. Porque, le dice Pablo, ¿está conmigo, verdad, hermano? Si no hay resurrección de ¿qué? De muertos, tampoco Cristo ¿qué? Resucitó. Y con esto vamos a entrar a lo que es el tema, porque le puse yo hacia el mensaje esta tarde. Lea conmigo el 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué vano, hermanos? Vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Les está diciendo Pablo, si ustedes no creen que hay resurrección de los muertos por Cristo, todo lo que yo les he venido a decir es en vano. Digamos que bendito sea el nombre del Señor, que es cierto, dice Pablo, digamos que Cristo no se levantó de los muertos, entre comillas. Digamos que esto es así. Pues entonces, de que yo les venga a decir a ustedes que Cristo murió, fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, eso es vano. Son vanas palabrerías las que yo les he dado. Pero le dice Pablo, eso no es así, porque Él sí se levantó. Y la palabra que yo les he dado no ha sido en vana. No ha sido en vana. ¿Sabe por qué le dice Pablo eso? Porque a mí se me presentó ya resucitado Jesús. A mí se me presentó ya resucitado Jesús. Un día iba hacia Damasco cuando se me apareció en el camino Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermano. Entonces no es en vano por eso. Pero le dice Pablo esta pregunta: ¿y si Cristo no resucitó, qué pasaría? ¿O qué pasa? Le dice Pablo. Por eso yo andaba en mi trabajo, hermano, cuando voy a ruta y con los audífonos, hermano, y así, y tengo yo la Biblia, hermanos, en el teléfono, y voy en el camión y comencé a leer esto, hermano, y dije yo, es cierto, ¿y si Cristo no hubiera resucitado? Así como le dice Pablo, y si Cristo no hubiera resucitado, esta noche quiero mostrarle 3 cosas que pasarían si Cristo no hubiera resucitado, hermano. Para no hacerlo tan largo, quiero mostrarle 3 cosas que pasaran o pasarían o estuvieran pasando si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos. Aunque usted ya sabe que se levantó. Vamos al número 1 en el versículo 14. ¿Lo tiene ya? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Ahí quédese. En primer lugar, si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, los mensajes que nosotros damos en este lugar fueran vanos, fueran vacíos, fueran nada más un simple cuento que no existe, hermanos, fuera una historia inventada, fuera, hermanos, una fábula, como le llaman los apóstoles. Porque el apóstol en otras cartas comienza a exhortar y les dice: no hagan caso a esas fábulas de vieja, no hagan caso a esos sermones que no sirven, cosas que no son verdaderas, no edifican. Entonces, si Cristo no hubiera sido resucitado, todo lo que hablamos en este púlpito, hermanos,
sería así. Sería en vano, sería mentira, no sería real. ¿Y sabe qué es lo triste de esto, hermanos? Que tanto el que predica y el que no predica, todos venimos necesitados de oír una palabra de Dios. Todos venimos necesitados de oír la voz de Dios a través de la predicación. Todos venimos necesitados y le decimos al Señor: Señor, ya me estoy alistando para ir al culto. Espero recibir una palabra suya, aunque me duela, pero la quiero suya. Aunque quizás me edifique, pero la quiero suya. Aunque me haga llorar, pero la quiero suya. Señor, quiero una palabra suya. Es lo que decimos nosotros cuando venimos a la casa del Señor. Quiero escuchar su palabra. ¿Qué pasaría entonces, hermano, con aquellas personas que vienen diciendo: hermanos, yo vengo aquí a este lugar porque yo quiero recibir palabra de Dios? En otro lugar solo me dan cuentos. En otro lugar solo me dan historias falsas, no verdaderas. En otro lugar solo me están diciendo de que así como estoy viviendo, así me voy para el cielo. En otro lugar ya me cansé de estar recibiendo garabato en los mensajes. En otro lugar ya me cansé de estar recibiendo sermones vacíos, predicaciones falsas, predicaciones que no son reveladas por Dios. Y vengo aquí a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con estas personas si Cristo no ha resucitado, hermano? Se va a ir igual que como ha venido. Mejor que regrese y que le sigan dando cuentos, porque el mismo cuento le vamos a seguir dando aquí. Eso es si Cristo no hubiera resucitado. Pero como Cristo se levantó el tercer día, la palabra que se predica en este lugar es viva, eficaz y es como espada de dos filos. A su nombre. Bueno, Dios, verdad, hermanos. Entonces eso me llamó la atención del apóstol. Y le dice: entonces, como ustedes no creen que Cristo ha resucitado, entonces es vano lo que les estoy enseñando. Es vano. ¿Sabe qué es lo triste de esto, hermanos? Si Cristo no hubiera resucitado, esas matadas que se dan en la madrugada estudiando los mensajes, que muchas veces vamos a trabajar con un gran sueño, hermano. Vamos cansados, vamos, hermanos, desvelados. ¿Por qué? Porque no es que nos hayamos quedado viendo el celular, hermanos. Nos hemos quedado exhalando los manantiales de palabra de Dios. Nos hemos quedado recibiendo los manjares del cielo para compartirlo con la iglesia. Pero esas desveladas, déjeme decirle con toda autoridad que es en vano. Si no hubiera resucitado. Así que no se vaya a dormir en esta hora, porque si no va a decir: pues como dice que es en vano el hermano, ya no voy a estudiar la palabra. Estúdiela, porque no lo van a engañar allá afuera. Allá andan mucho que el diablo se sabe de pasta a pasta. Se sabe de pasta a pasta, pero la palabra de Dios es revelada a sus hijos. Amén, hermanos. Porque para otros esto es locura, para nosotros es poder de Dios. Entonces, hermano, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es la predicación. Les voy a aclarar un poco más el panorama. Se salen los días viernes y los sábados a Ciudad Victoria. Allá no vamos solo por cantar. Allá no vamos solo por tocar un instrumento. Allá vamos todos con un solo propósito: de predicarle la palabra del Señor. Y quizá usted va a decir: pero a mí no me pasan a predicar, pero yo no comparto los mensajes, los comparten otros. Es que no importa eso, hermano. Todos los que vamos somos un solo cuerpo. Si uno predica, es como que si todos estén predicando la palabra allá en Ciudad Victoria, hermanos. Entonces, mire para acá, hermano. Entonces, mire esto.
Si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, esas salidas fueran en vano, hermanos. Fueran en vano. Fuera en vano. Fuera, hermanos, algo en vano, un trabajo en vano, predicación vana. Pero no es así, hermanos. La palabra de Dios que llevamos a aquel lugar no es en vano. Porque si los rebeldes allá no hacen caso, hermano, un día van a dar testimonio de que la palabra se predicó en ese lugar. Y solo van a quedar recuerdos. Aquí venía el pastor Luis Vázquez a predicar. Aquí venía la hermana Morena a predicar. Aquí venía el hermano Antonio a predicar con los demás hermanos. Y yo no hice caso al mensaje de Dios cuando se me dijo que me pusiera firme, que me enderezara de mi camino. Pero si Cristo no ha resucitado, eso es en vano y no hagan caso. Pero eso es falso, porque Él se levantó. Él se levantó. Aleluya. Nadie en Ciudad Victoria va a decir que esto es en vano, porque esto es verdad, es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y Dios bendiga si hay alguno de allá que está escuchando, hermanos. Pero si está conectado es como que si está aquí en el culto, hermanos. Amén. Pero esas salidas a Ciudad Victoria no son en vano. No son en vano. Esas salidas a Ciudad Victoria son de bendición. ¿Sabe por qué son de bendición? Porque siempre más de alguno recibe un ataque del enemigo. Hermano, ¿y cómo va a estar diciendo que es bendición recibir un ataque del enemigo? A través de muchas tribulaciones entraremos a la patria celestial, dice la Biblia. Los ataques del diablo es una bendición para nosotros, porque él piensa que con atacarnos nos va a hacer que seamos condenados. No, hermano, va a hacer que más busquemos el rostro del Señor. Ay, discúlpeme que ando ronco, hermano, pero haga más bulla usted que a mí. Si Cristo no hubiera resucitado, fuera vano lo que les estoy enseñando ahorita, lo que el Señor nos está dando. Fuera en vano, hermanos. Esos pasos que damos, gracias a Dios que vivimos cerca, hermanos. Amén, hermanos. Gracias a Dios no pagamos pasaje. No podemos cambiar si es posible tardados y venimos a tiempo. Y tenemos cerca la casa del Señor. Dios bendiga a los que también viven cerca y no vienen a los cultos, hermano. Pero escuchan. Porque hay razones también en las cuales hay personas que no pueden estar aquí. Ya sea enfermedad, hermanos, una dolama en el cuerpo que no los puede hacer que se muevan, hermanos, y cosas así. Y está bien y se entiende. Pero hay gente que puede estar aquí, hermanos. Mejor los voy a ver en internet. Y pudieron estar aquí en el culto, hermanos. Pero no nos sintamos mal por eso. Tampoco es crítica ni tampoco es juzgar. Si usted vino, usted siéntase alegre que la bendición es para usted. Si usted está escuchando a través de la transmisión en vivo, alégrese que el mensaje también es para usted. A su nombre. Porque sí, hermanos, hay personas que no pueden venir a los cultos porque están pasando diferentes procesos, hermanos. Y se entiende. Eso no lo vamos a juzgar ni lo vamos a criticar. Nos vamos a meter con aquellos que sí pueden y no vienen. Amén, hermano. Ya con eso sí. Pero entonces, cuando damos los pasos para venir a la casa del Señor, venimos a escuchar la palabra de Dios. Pero si Cristo no se hubiera levantado el tercer día, esto sería nada más un cuento. Y es más, me atrevo a decir que lo que usted siente en el mensaje no lo sentiría. Porque no sé cuánto sienten la presencia del Señor a través de la palabra. Amén, hermanos. Todos sentimos, sea quien sea que esté predicando, como es su palabra, hermanos, la presencia del Señor se siente.
puede estar hasta un niño, hermanos, predicando, pero como es palabra que está en la Santa Biblia, hermanos, se siente. Pero si Cristo no hubiera resucitado, esto sería muerto. Esto no sería verdad. Esto sería falso. Mire a cuántos lugares hemos ido a predicar la palabra. Mire cuántas veces hemos aguantado sol predicando el mensaje de salvación. Agua, sol. Recuerdo cuando íbamos allá a Santa Marta, hermanos, que veníamos con los zapatos llenos de barro. No era lodo, era barro. Y allá íbamos con los hermanos cargando los grandes bafles en el lomo. Aunque no tuviéramos un privilegio, hermanos, pero con eso ya es un gran privilegio. Es que hay gente que piensa que solo estar en el púlpito es un privilegio, hermanos. No. Pero si Cristo no se había levantado, todo lo que ya hemos hecho fuera en vano. Fuera en vano. Eso fue nada más un paseo, hermanos, un tour. Pero no es así. Dios ha anotado cada trabajo en la obra del Señor. Dios tiene escrito en su santo libro de las obras, hermano, todo lo que hemos hecho en la obra de Él, todo lo que hemos hecho, hermano, en la obra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la orina, ni el polía, ni la polía va a hacer estragos. Pero como Cristo se levantó, esto no es en vano, hermano. Como Cristo se levantó, jamás me voy a sentir mal que alguien diga que feo predicó el hermano. Pero como Cristo se levantó de los muertos, jamás me voy a sentir triste que alguna persona diga este bien feo predica. Jamás me voy a sentir mal por eso, hermano. Jamás. Porque yo sé que lo que yo predico es la palabra del que se levantó, no del que murió. Que se sientan tristes los de las religiones, pero nosotros no, porque Él se levantó de entre los muertos. Por eso Pablo les dice, hermanos, más adelante les dice, ya en los versículos del 50 en adelante, quiero decirles algo, le dice a los corintios. Jesucristo me dio el privilegio y me reveló esto. Tengo al aguijón y tengo a la muerte, y yo mismo le reclamo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y Pablo sigue diciendo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien alaba a Cristo? A su nombre. Bendito sea Jesucristo, hermano. Si Jesucristo no se hubiera levantado, vana sería la predicación. Vano sería que usted leyera la palabra. Vano sería si usted se estuviera preparando con mensajes. Esto lo estoy hablando para los que leen la Biblia, no a los que no leen, no a los que la Biblia solamente está de adorno. Esto lo estoy hablando para los que sí leen la palabra del Señor. Eso que usted está esfogueando no es en vano. Y amaya, ojalá, eso no es en vano. ¿Sabe qué dijo Jesús? Escudriñad las escrituras, porque, ¿cómo dice? Que a vosotros os parece que encontraréis en ellas la vida eterna. Por eso Pablo le dice a los corintios: retengan el mensaje, reténganlo, guárdenlo en su corazón, escudriñenlo, porque en ellos van a ser salvos. Amén, hermanos. En ellos van a ser salvos, porque esta misma palabra nos va a jugar en aquel día, hermanos. Hay una profecía que es dada en Amós, que vienen días, dice el Señor, que habrá hambre y sed. No hambre de comer pan, ni sed de beber agua, sino de escuchar palabra de Dios. Y ya sabe cuándo va a pasar eso, hermanos: después del rapto. Ya la iglesia se fue de esta tierra.
Y los hermanos que se quedaron van a andar diciendo: quiero ir al culto, escuchar la palabra del Señor, quiero abrir la Biblia, ya no hay el Espíritu Santo en la tierra, hermano. Ya se fue la iglesia con el Espíritu Santo nuevamente. ¿Y por qué les digo que esta palabra los va a juzgar en aquel día? Porque la palabra va a estar sonando en sus mentes. Cada predicación le va a estar diciendo: yo te dije esto, yo te dije esto, yo te dije lo otro, yo te dije lo otro. Y los que no creyeron que hubo resurrección de los muertos, ese día se van a lamentar también. Porque Pablo le va a decir, Pablo les dijo: esto no es en vano, porque él sí se levantó de los muertos. Así que si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, sería vana la palabra de Dios. Vamos al otro punto rápido, hermano. Ahí mismo en el versículo 14. Léalo a alguien ahí, por favor, hermano. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, el punto número 1, vana es entonces nuestra predicación. Punto número 2, vana es nuestra fe. Ahora vuelvo y le repito, que mire que esto es bien bonito, la palabra del Señor. ¿De dónde viene la fe? ¿El qué? De oír palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, si es vana la predicación, entonces la fe que se le inyecta a usted es vana. Hermanos, alaben, porque aquí se alaba un Cristo vivo, dice la palabra. Ya le inyecté fe de que hay un Cristo vivo. Pero como Cristo no ha resucitado, entre comillas, es vano lo que yo le acabo de decir, y es vana la fe que le inyecté, hermanos. Y así como muchos vienen con aquella gran devoción, hermanos, y anhelo y sed de escuchar palabra de Dios, así hay otros que venimos al culto con la fe de recibir un milagro, hermanos. Con la fe de recibir la mano de Dios en nuestro cuerpo. Todos venimos con la fe de ser tocados por el dedo del Todopoderoso. Todos venimos con la fe de ser tocados por la mano sanadora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Todos venimos con ese propósito de ser sanados, hermanos. De ser libertados, hermanos. Todos venimos con el propósito que Dios inyecte paz en nuestros corazones. Porque no hay otro que dé paz, solamente Dios. En aquel día va a venir otro diciendo que va a dar paz, pero ese es el hombre inicuo, y se va a sentar en el templo y se va a creer como Dios, y va a hacer milagros y proezas como Dios, pero son mentiras, dice la Biblia. Va a ser todo mentiroso. Él va a querer venir a decirles: yo traigo paz para todos, no se preocupen. Es cierto que la tribulación ha sido grande, pero yo traigo paz a todos ustedes. Esa paz es mentirosa, hermanos. Porque dice la Biblia que yo os doy la paz, no como el mundo la da. La paz que yo os doy, la paz os dejo y la paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy, dice Jesús. Todos venimos con la fe de recibir algo de parte de Dios. De recibir, hermanos, un milagro, de ser bendecidos por Dios. Señor, permíteme ahora estar en su casa. Quiero ser bendecida por usted. Quiero ser bendecido por usted. Señor, permíteme ahora que este dolor que siento en este costado de mi cuerpo, en mi pecho, en mi mano, en mi cabeza, ya no lo sienta a la hora del culto. Todos venimos con esa fe, hermanos. Pero si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, sería mire, Dios no quiere seguir hablando. Ya se vino el agua para que nadie se vaya, hermano.
Bendito sea Dios. No se distraiga, oiga hermano. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es su fe y la mía. Porque yo creo que nadie viene al culto sin fe, hermanos. Viene sin fe el que viene a perder el tiempo al culto. Aquellos que vienen solamente, yo voy porque quiero ver cómo el hermano se traba en las alabanzas. Yo voy porque quiero ver cómo la hermana se traba en las alabanzas cuando canta. Que en vez de decir subiendo, vamos subiendo, bajando, vamos bajando. Yo quiero ver cómo se traba esa hermana que no pega ni con el sonido del teclado cuando está cantando. Yo quiero venir a ver cómo el hermano se traba cuando está predicando y da otro versículo o se traba en palabra. Esa gente, si no viene con fe, hermanos, esa gente le podría decir yo que sí viene en vano a la iglesia, porque no vienen con un propósito. Ya lo he dicho muchas veces, me gusta el carácter de Ana, hermanos. Ella iba con un solo propósito: Señor, concédame un bebé, concédame un hijo. Yo ya no quiero seguir siendo el arco, el tiro al blanco de Penina. Yo ya no quiero seguir siendo el donde da el golpe Penina. No, yo quiero recibir un milagro suyo. ¿Me está escuchando, hermano? Vana es nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. ¿Me está entendiendo, hermano? Mire muchos ejemplos de hombres del ayer. ¿Con qué actuaron los hombres del ayer, hermanos? Con fe. Y en un libro del Nuevo Testamento hay un gran certamen de los hombres de la fe, hermanos, donde comienzan a decir: por fe Jefté, por fe Gedeón, por fe Ana, por fe Sara, por fe Abraham. Y así pudiéramos seguir mencionando uno por uno, dice el apóstol o el escritor a esa carta. Pero lo que le quiero decir es que por la fe ellos trabajaron, por la fe ellos obraron, por la fe ellos caminaron, por la fe ellos veían. Porque dice la Biblia que aún el profeta Isaías, él profetizó de la venida de Cristo. Él fue el que más profetizó hasta el sufrimiento de Cristo. Él fue el que más profetizó acerca del sufrimiento del siervo de Jehová y de lo que iba a ser el siervo de Jehová. Esto es hablando a Jesucristo, nuestro Señor. Pero dice la Biblia, así habla de Isaías, de Jeremías y de todos. Dice el escritor a una de las cartas: pero estos hombres murieron sin haberlo alcanzado todo, pero creyendo que lo iban a alcanzar. Dele la gloria al Señor, hermano. Aunque no vea el milagro, pero usted sígale creyendo al Señor, que yo lo voy a ver un día. Yo voy a ver un día a mi hijo en la iglesia. Yo voy a ver un día a mis padres en la iglesia. Yo voy a ver un día a mis nietos en la iglesia. Bendito sea el Señor. Y esto es porque Cristo se levantó, no se quedó en la tumba, hermanos. Por eso es verdadero, es verídico, es inefable, es infalible. Pero sigamos el mensaje. Si entre comillas no hubiera resucitado Cristo, entre comillas, vana sería nuestra fe, hermanos. Vano sería que usted se arrodillara en el culto para orarle al Señor: Señor, aquí vengo a pelear por mi familia. Señor, mis hijos ya no quieren nada contigo, pero aquí vengo a ponerlos delante de usted. Yo desde que conocí al Señor, todos conocen aquí que yo fui el primero que de mi contorno de conocer al Señor y de meterme así con todo a la obra del Señor. Yo, antes de mi mamá y mi hermana y los demás,
yo comencé en este lugar, hermanos, a pelear por la familia. Y yo le decía al Señor, y es algo que le sigo diciendo por las demás familiares: Señor, gracias por darme el privilegio de estar en su santa casa. Aquí vengo a ofrecerle este altar. Aquí vengo a ofrecerle esta ofrenda en nombre de toda mi familia. Porque cuando aquellos hombres del ayer hacían un altar para el Señor y se lo ordenaban bien bonito, hermanos, ponían la petición en el altar y Jehová mandaba fuego para consumir el holocausto, para consumir la ofrenda. Por lo tanto, siempre con fe yo le dije al Señor: Señor, aquí vengo a ofrecerle esta ofrenda en este culto. Este culto que yo le voy a hacer a usted es una ofrenda para usted. Derrame su fuego y queme la ofrenda y llévese la ofrenda en nombre no solo mío. Esta ofrenda no solo es mía, es de toda mi familia, le decía al Señor. Y mire que de repente salían unos profetas algo torcidos y locos, hermano. De la nada, una mujer una vez aquí me agarró. Dice el Señor, me dijo, que por rebelde lo va a cortar. Hablando de mi papá. Mi papá no está ahorita en el Evangelio, pero ya conoció al Señor del Evangelio. Ya de aquí en adelante ya es cosa y trato de Dios con él y él con Dios. Pero mi desesperación era: tiene que conocer a Cristo. Tiene que conocer a Cristo. Y una viejita una vez me dijo eso: dice el Señor que este viejito lo va a cortar por rebelde. Y le dije al Señor yo: no le quito la mano por respeto, pero yo aquí le voy a hacer caso a lo que la Biblia dice, hermanos. Porque siempre yo he creído, yo sé que Dios habla a través de hermanos y de hermanas, tiene sus profetas, hermanos. Pero siempre me he apegado a lo que la palabra del Señor dice. Y cada vez que yo venía a los cultos le decía al Señor: Señor, aquí estoy con mi mamá, mi hermana y mi papá en el culto. Y no había nadie de ellos. Y yo solo pasaba en la silla. Pero yo le decía al Señor: aquí vengo con todos ellos, Señor, ya los viste, aquí están conmigo. Yo venía con fe, hermanos. Y yo le dije al Señor: esta palabra de esta mujer que me ha dado no la recibo, porque usted, cuando yo lo conocí, me dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa palabra se cumple, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él resucitó. Si Cristo solo hubiera muerto, y hasta ahí nomás quedó todo, hermanos. ¿Dónde está el poder de la iglesia primitiva? ¿Dónde está? ¿Qué hubieran andado predicando los cristianos de antes, hermano? Ya veíamos a Esteban, a Pedro, a Felipe: aquí vengo a predicarles que Cristo murió por todos nosotros, que Cristo murió por todos nosotros. Pero hasta ahí nomás quedara la predicación, porque no pudieran decir: y se levantó de los muertos, porque quedó en la tumba. Pero usted sabe que no fue así. Ellos anunciaban que Él se levantó de los muertos porque se había levantado de los muertos. Y si ustedes quieren, y ya que la hermana dice habían pruebas, meto esto. Y si ustedes quieren pruebas, les dice Pablo, ya se los leí. Se les presentó a Cefas, se les presentó a 120, se les apareció a más de 500 hermanos. Es porque Él está vivo. Él está vivo. Y aparte de eso, se le presentó a usted y se me presentó a mí. Jesucristo vive. A su nombre. Hay pruebas, hermano. ¿Y sabe por qué hay pruebas? Con esto voy a terminar este punto. ¿Sabe por qué hay pruebas de que Él resucitó? ¿Qué lo hace llorar a usted en los cultos? ¿Quién lo llega a abrazar cuando está triste, hermanos? ¿Quién lo llega a acariciar cuando usted se siente desesperado, desesperada?
Cuando usted está orando en la esquina de su cuarto, usted solo, donde nadie lo ve, o en el patio, en la madrugada, ¿quién llega a darle una palmadita en su hombro? Seguí así que yo te estoy usando, seguí así que yo te estoy levantando. ¿Quién es el que le llega a susurrar al oído cuando está llorando? No te sientas triste, yo estoy contigo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el Cristo que vive. Ese que nos consuela a nosotros cuando estamos llorando, hermano. Ese es el que vive, hermano. Y ababasira maya sojalabasa. Ese que te llega a consolar cuando estás llorando por ese proceso. Es Jesucristo que vive. Ese que se dejó sentir en este culto es porque Él vive, hermanos. Si usted lo sintió en este culto cuando estaba cantando, es señal de que Él vive. Él no se quedó en la tumba. Él vive. Él vive. Por eso lo vi sentado en su trono. Por eso lo vimos. No es en vano venir a la iglesia, hermano. No es en vano. Y ¿quién cree que ha hecho que usted siga caminando en el evangelio, hermano? Cuando más de alguna ocasión usted ha dicho: ya no voy a seguir, ya no aguanto lo que estoy pasando, ya no quiero seguir en esto. ¿Quién cree que me trajo al evangelio a mí, hermano? El que vive, el que vive. Y yo sé que mi Cristo vive. Y yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación le canta y mi alma clama. Oh, yo sé que mi Cristo vive. ¿Quién hace que usted levante las manos en señal de victoria? ¿Quién hace que usted siga viniendo al culto? ¿Quién hace moverse a usted de un lado y a otro predicando la palabra? Es el que vive. Es el que vive. Si Cristo no viviera, este lugar estaría cerrado ya, hermano. Pero está abierto porque Él vive, hermanos. ¿Cuántos dan gloria? Denle una ofrenda de aplausos al Señor, hermano. Su presencia es real, hermanos. Ahora bien, vamos ya para terminar el versículo 17. Nos adelantamos un poquito. Lea conmigo, hermanos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Oiga lo que dice, hermano. Y estáis también en vuestro pecado. Solo Él pudo perdonarnos nuestros pecados, hermano. Solo Él pudo perdonarnos nuestros pecados. Merecíamos el infierno, merecíamos la condenación, pero Él no perdonó. Él no perdonó. Aleluya. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiéramos recibido el perdón de nuestros pecados. Mira aquí, hermano, ya para terminar.
Este es el último punto de los 3. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiese sido de la vida de los apóstoles, hermano? Porque ellos conocieron al Señor Jesucristo y al Señor de entrada, sus pecados les son perdonados. Hay personas que lo buscaron por un milagro a Jesús y el Señor, en vez de hacerles el milagro, les decía: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque al Señor no es que no le importa el cuerpo. Sí, Él lo hizo, hermanos, es de Él. Pero a Él le importa que todas las almas no se pierdan, porque mías son, dice el Señor. Todas las almas son mías. Así dice el Señor en su palabra. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, el perdón de pecados no existiera. Y no estoy hablando que un hombre nos va a perdonar los pecados, hermano. No, estoy hablando de que ahora en Cristo, como dice el apóstol, nueva criatura somos. Las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y sabe cuál es la muestra? No sé cómo decirle, pero ¿sabe cuál es la muestra de que Cristo resucitó y que hemos recibido el perdón de nuestros pecados? O mejor dicho, ¿cuál es la muestra de que hemos sido perdonados nuestros pecados delante de Dios? Ha sido que Él se levantó de los muertos. Esa es la prueba más grande, hermanos, que Cristo se levantó de los muertos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque antes, hermanos, en el Antiguo Testamento se nos muestra a nosotros que había un lugar en el tabernáculo donde no se podía entrar para ver la gloria de Dios. Solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, hermanos. Y es el lugar santísimo. Cuando en el tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo y el santísimo, hermanos, a puras penas podían llegar hasta el lugar santo. Amén, hermanos. Pero en el lugar santísimo solo entraban una vez al año los sumos sacerdotes, ¿verdad que sí, hermano? Y nadie más. Si usted no era sumo sacerdote, no podía entrar ahí. Y no tenía pensado meter esto, pero cabe, hermanos. Pero ¿sabe por qué hay perdón de pecados ahora? Porque Él se levantó de los muertos. ¿Y sabe cuál es la otra muestra que le voy a dar? El por qué hay perdón de pecados. Porque cuando nosotros estábamos en delitos y pecados, había un muro de contención. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No lo podíamos ver, hermanos. Había una pared que nos impedía ver a Dios, nos impedía ver la salvación, nos impedía ver al Señor. Pero también la Biblia dice, hermano, confesemos nuestros pecados y apartémonos de ellos y obtendremos misericordia. Cuando nosotros venimos a Cristo y le pedimos perdón por nuestro pecado y le recibimos como nuestro Salvador, arrepentidos, hermano, a los pies de Él, ese muro fue quitado y podemos ver a Dios. Entonces, como ya fue quitado el muro, usted pasa el atrio, el lugar santo, y llega al Santísimo. ¿Por qué? Porque hay libre entrada al trono de la gracia, donde está la presencia del Señor. ¿Y quién es el que perdona pecados, hermano? Solo Jesús. No hay otro. Solo hay un intermediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, dice la Biblia. Amén, hermanos. El cual es el nombre que es sobre todo nombre, al único nombre que toda lengua le va a confesar y al único nombre que toda rodilla se le va a doblegar. Él es el único que perdona pecados. Así que Pablo les dijo a los corintios, hermanos, tienen que creer que hay resurrección de los muertos, porque Cristo resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó, lo que yo les he predicado no es en vano. La fe de ustedes no es en vano. Y si Cristo resucitó, el perdón que ustedes han sentido no es en vano, porque Él se levantó de los muertos, hermanos.
Él se levantó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Póngase sobre sus pies, dele gracias al Señor por la palabra. Gracias le doy, Señor, por permitirnos, Señor amado, escuchar tu bendita